Como último ejercicio tenemos: un motociclista inicia un movimiento con aceleración constante sobre un plano inclinado en A, partiendo del reposo. Llega a B con una velocidad de 36 km por hora. Si la suma de las masas del motociclista y la moto es de 200 kilogramos, nos pide calcular la potencia media desarrollada por la moto, teniendo en cuenta los datos que la altura es igual de 15 metros. Entonces, como podemos ver en el gráfico, tenemos la distancia, la altura de 15 metros. La distancia no sabemos cuál es. Tenemos que la potencia desarrollada por la moto corresponde a la fuerza F del siguiente gráfico. Tenemos la fuerza F del siguiente gráfico, que es la fuerza motriz, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0, en donde n menos la masa por la gravedad por el coseno de teta es igual a 0. Despejamos n y nos queda que es igual a la masa por la gravedad por el coseno de teta, la sumatoria de fuerzas en el eje Y, mientras que la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a la masa por la aceleración. Tenemos que la fuerza menos la masa por la gravedad por el seno de teta es igual a la masa por la aceleración. Como podemos ver aquí, la aceleración puede ser calculada por cinemática. Este es un ejercicio de fuerza, trabajo y movimiento, entonces también está involucrado aquí la cinemática, porque tenemos que la aceleración es igual a la velocidad de b al cuadrado menos la velocidad en el punto A al cuadrado sobre 2 veces la distancia. Tenemos la velocidad de b al cuadrado menos la velocidad de b al cuadrado, sí, sobre 2 veces la distancia. Ojo, recuerden que tenemos estos valores, entonces tenemos que sacar la hipotenusa en este caso, que para nuestro caso sería z igual a 5, ¿sí? Por ende tenemos que el seno de teta es igual a 3 sobre la hipotenusa, que es 5. Como valor tenemos que el seno de teta es igual a 0,6. También recuerden que es el mismo triángulo, pero tenemos distintos valores y distintas incógnitas. Entonces, como podemos ver aquí, el seno de teta es igual a 15 sobre d, que no conocemos, por lo que despejamos d y nos sale que d es igual a 15 sobre el seno de teta. En la parte anterior ya desarrollamos a qué es igual el seno de teta, simplemente reemplazamos en los valores y tenemos que d es igual a 15 dividido para 0,6. Entonces tenemos que la distancia es igual a 25 metros. Con los datos reemplazamos para encontrar la aceleración y tenemos que la aceleración es igual, recuerden que aquí teníamos la fórmula de la aceleración. Esta fórmula es de cinemática. La aceleración es igual a la velocidad de v al cuadrado, ¿sí? La velocidad de v es 10 metros por segundo. Recuerden que en el ejercicio está 36 kilómetros por hora. Transformando a metros por segundo, tenemos que es igual a 10 metros por segundo al cuadrado, menos la velocidad inicial, que como parte del reposo es igual a 0, al cuadrado. Todo esto dividido para 2 veces la distancia que acabamos de calcular, que es 25 metros. Realizamos las operaciones aritméticas y tenemos que la aceleración es igual a 100 metros sobre 50 segundos al cuadrado, y esto nos da un resultado que la aceleración es igual a 2 metros por segundo al cuadrado. Para calcular la fuerza tenemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración más el producto de la masa por la gravedad por el seno de teta. Sacamos como factor común la masa y tenemos que la fuerza es igual a m por la aceleración más la gravedad por el seno de teta. Reemplazamos valores y tenemos que la fuerza es igual a 200 kilogramos por la aceleración, que tenemos que es igual a 2 metros por segundo cuadrado, más la gravedad, que es igual a 9.8. En este caso nosotros utilizamos 9.8, ustedes pueden utilizar 9.8 o aproximar a 10.
por el seno de teta, que es igual a 0.6, todo esto en metros por segundo al cuadrado. Hacemos las operaciones y tenemos que la fuerza es igual a 200 kilogramos por 7.88 metros por segundo al cuadrado. Y esto nos resulta que es igual a 1576 newtons. Recuerden que aquí en el literal nos pide la potencia desarrollada por la moto. Entonces tenemos que la potencia desarrollada por la moto es igual a la fuerza por la velocidad de la moto. En este caso tenemos que la velocidad de la moto es igual a la velocidad de A más la velocidad de B sobre 2. Tenemos y reemplazamos valores, tenemos que la velocidad de la moto es igual a 10 sobre 2. Y eso nos da un resultado de 5 metros por segundo. Acabamos de calcular la velocidad de la moto y procedemos a reemplazar en la fórmula que tenemos que la potencia de la moto es igual a 1576 newtons por 5 metros por segundo, y eso nos da que tiene una potencia de 7880 vatios. Como pueden ver, todas las fórmulas están relacionadas en base a la introducción que las hicimos, ¿sí? Y en un ejercicio de fuerza, energía y movimiento pueden estar inmiscuidos fórmulas de cinemática y resolución de ejercicios con estas.